Hola mujeres hermosas, buenos días, Dios les bendiga. Bienvenidas a este devocional número 393 de Mujeres Delicadas y Frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Mujeres hermosas, antes de orar les voy a leer unos versículos de Proverbios capítulo 30, los versos 29 al 21. Dice la palabra del Señor así: 3 cosas hay de hermoso andar, y la cuarta pasea muy bien. El león fuerte entre todos los animales, que no vuelve atrás por nada, el ceñido de lomos, asimismo el macho cabrío, y el rey a quien nadie resiste. Amén. Oremos. Amantísimo Señor, Dios y Padre maravilloso, tú que estás sentado en tu trono, Señor. Gracias, Señor, porque por fe sabemos que tú estás también aquí con nosotras, Señor, porque tú eres omnipresente, Padre. Tú estás en todos lados al mismo tiempo, Señor. Te damos gracias, Señor, porque sabemos por fe que tú estás escuchando nuestra plegaria, Señor. Y te damos muchas gracias en esta mañana, Señor, por habernos traído a tu presencia, por esta mañana hermosa que nos regalas, Señor. Y gracias por esta palabra tan preciosa con la que tú nos recibes en esta mañana, Señor. Oh Dios poderoso, permítenos ser una de esas 4 cosas, Señor, que son hermosas delante de ti, Padre fiel. Ayúdanos a ser, Señor, esas leonas fuertes, Padre Santo, que caminemos en tus caminos, mi Dios poderoso. Oh Señor, permite que con el poder de tu palabra, Señor, seamos transformadas, Señor. No permitas que cuando terminemos este estudio sigamos igual, Señor. Transfórmanos, mi Dios amado. Sigue, Señor, remodelándonos, mi Dios bendito. Y por favor, ciñe nuestros lomos, Señor, con la verdad de tu palabra, Señor. Con la justicia tuya, mi Dios bendito. Con tu fe, mi Dios amado. Oh Dios poderoso, haz de nosotras esas mujeres, Señor, conforme a tu voluntad, mi Padre amado. Porque te lo pedimos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo y para su gloria, Señor. Amén, Padre fiel. Bueno, mujeres hermosas, si tienen su Biblia, por favor, acompáñenme a leer en Números 25. Vamos a continuar con nuestro estudio en Números, en el capítulo 25. Vamos a leer los versos del 1 al 5. Números 25, del 1 al 5, dice la palabra del Señor así: Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor. Y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: Toma a todos los príncipes del pueblo, y ahórcalos ante Jehová, delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: Matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Amén. Ahora vamos a leer les voy a leer el comentario de Matthew Henry, que cita lo siguiente, dice: La amistad del impío es más peligrosa que su enemistad, pues nada puede vencer al pueblo de Dios si no son derrotados por la concupiscencia, ni pueden herirlo un encantamiento, sino las seducciones de los intereses y placeres mundanos. He aquí el pecado de Israel, al cual son provocados por las hijas de Moab y de Madián. Nuestros peores enemigos son aquellos que nos llevan a pecar, pues ese es el mayor daño que un hombre puede hacernos. El pecado de Israel hizo todo lo que todos los conjuros de Balaam no pudieron hacer, poner a Dios en contra de ellos. Las enfermedades son el fruto de la ira de Dios y el juicio castigo del pecado imperante. Una infección sigue a la otra. Los instigadores principales del pecado debieran ser sometidos a una justicia ejemplarizadora. Fin de la cita. En este capítulo 25 terminamos la historia del malvado adivino Balaam, que comenzamos en el capítulo 22. El viernes nos quedamos en que Balaam, usado por el Espíritu Santo, profetizó el nacimiento de nuestro amado Señor Jesucristo y profetizó también el castigo de Balac, el rey de Moab, ¿verdad? Hombre que lo había contratado para que maldijera al pueblo de Israel, y también profetizó el castigo para los pueblos
a los alrededores, ¿verdad? Y vimos al final de la profecía de Balaam que se fue, ¿verdad? La palabra del Señor simplemente dice que cuando terminó de hablar se fue, volvió a su lugar. Pero como ya hemos visto, no fue así, ¿verdad? Obviamente la palabra del Señor no nos describe todo lo sucedido mientras que iban bajando la montaña, Balaam y Balac, pero en otra porción de la escritura sí nos lo dice, ¿verdad? Así que acompáñenme, mujeres hermosas, a leer en Números, ahí adelantito, Números capítulo 31, vamos a leer los versos del 1 al 16. Números 31 del 1 al 16, dice la palabra del Señor así. Jehová habló a Moisés diciendo: Haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas. Después serás recogido a tu pueblo. Entonces Moisés habló al pueblo diciendo: Armaos algunos de vosotros para la guerra, y vayan contra Madián, y hagan la venganza de Jehová en Madián. 1000 de cada tribu de todas las tribus de los hijos de Israel enviaréis a la guerra. Así fueron dados de los millares de Israel 1000 por cada tribu, 12,000 en pie de guerra. Y Moisés los envió a la guerra, 1000 de cada tribu envió. Y Fines, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario y con las trompetas en su mano para tocar. Y pelearon contra Madián como Jehová lo mandó a Moisés, y mataron a todo varón. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Eví, Requem, Sur, Ur y Reba. 5 reyes de Madián. También mataron a Balaam, hijo de Beor. Mataron a espada. Y los hijos de Israel llevaron cautivas a las mujeres de los madianitas, a sus niños y a todas sus bestias y todos sus ganados, y arrebataron todos sus bienes, e incendiaron todas sus ciudades, aldeas y habitaciones, y tomaron todo el despojo y todo el botín, así de hombres como de bestias, y trajeron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a la congregación de los hijos de Israel los cautivos y el botín y los despojos al campamento en los llanos de Moab, que están junto al Jordán frente a Jericó. Y salieron Moisés y el sacerdote Eleazar y todos los príncipes de la congregación a recibirlos fuera del campamento. Y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y de centenas que volvían de la guerra, y les dijo Moisés: ¿Por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? Pongan atención, mujeres hermosas. He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. ¿Lo ven? Fue Balaam el que aconsejó a Balac que mandara a las mujeres moabitas y madianitas al pueblo de Israel para que sedujeran a los varones israelitas. Mujeres hermosas, es por eso que les digo siempre lean toda la Biblia. Es bueno que leamos toda la Biblia porque muchas veces no es en la porción que estamos estudiando en donde nos explica todo. Muchas veces es en otras porciones de la Escritura, como aquí lo estamos viendo, ¿verdad? Así que, por ejemplo, para entender los capítulos del 22 al 25 necesitamos leer todo el libro de Números, ¿verdad? Para poder entender. Y aún habla de Balaam el Señor en Judas 11, en Apocalipsis 2:14 y en Segunda de Pedro 2:15. Y volviendo al tema, ¿verdad? Ahora, pues sabemos por qué este capítulo 25, volviendo aquí a nuestro capítulo 25, vemos por qué el pueblo de Israel fornicó con las moabitas, ¿verdad? Porque fue Balaam, aun cuando el capítulo 24 termina diciendo que después de que Balaam dio la profecía, se fue a su casa, no era así, ¿verdad? Ya acabamos de leer en el capítulo 35 que no fue así, ¿verdad? Así que, mujeres hermosas, este malvado
Balaam no se iba a ir sin su riqueza. Recordemos que Balac le había prometido riquezas y maldecía al pueblo de Israel, ¿verdad? Así que él era tan interesado que no se iba a ir con sus manitas vacías, ¿verdad? Así que se le ocurrió la maldición, pero física, ¿verdad? Le dice, mejor manda a tus mujeres que seduzcan a los hombres de Israel. ¿Por qué? Porque pues él era hombre, él sabía que esa es la debilidad de los hombres, ¿verdad? Las mujeres. Así que le dice, ese plan no va a fallar, manda a las mujeres y ya verás cómo caen, ¿verdad? Así que las mujeres fueron e hicieron pecar al pueblo de Israel, ¿verdad? Y dice el verso 4. Dice, y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. O sea, Dios mandó que ahorcaran a los hombres que se habían metido con las mujeres de Moab y de Madián. ¿Se acuerdan cómo se llamaban los 3 montes donde Balac llevó a Balaam para que desde ahí maldijera al pueblo de Israel, mujeres hermosas? Bueno, leímos que el primero, que fue en el capítulo 22, en el verso 41, se llamaba Bamot Baal. El segundo fue la cumbre de Pisga, y eso lo vimos en Números 23:14. Y el tercero, que fue la cumbre de Peor, que en realidad el nombre completo de la cumbre de Peor era la cumbre de Baal Peor. Bueno, pues en esos montes se hacían sacrificios a los dioses de Moab, y uno de ellos era Balaam, otro era Quemos, el otro era Acera, etcétera. Tenían muchos dioses. Y sus sacrificios iban desde quemar a sus hijos en el fuego hasta tener relaciones sexuales y ofrecer alimentos. Y al último se inclinaban en adoración como muestra de servicio sumiso hacia esos dioses, hacia esas deidades. Así que a los israelitas rebeldes que no estaban de acuerdo con las leyes del Señor, que siempre se estaban quejando por todo, pues cuando vieron a las moabitas y las moabitas les hablan de sus dioses y que pues realmente no tenían muchas reglas, ¿verdad? Y luego uno de los sacrificios era la sexualidad, pues han de haber dicho, pues esto es lo que a nosotros nos gusta, ¿verdad? Estos dioses nos convienen. Y es por eso que comenzaron a fornicar y adulterar con las mujeres de Moab. Por eso es que Dios se enoja y le dice a Moisés que tome a todos los príncipes del pueblo y los ahorque, ¿verdad? Así que Moisés, pues dice el verso 25, en el capítulo 5 del verso 25, que Moisés delegó ese trabajo a los jueces de Israel, que lo más seguro eran los mismos jueces que Moisés había nombrado en Éxodo 18, del 20 al 23, por consejo de su suegro Yetro. ¿Se acuerdan? Yetro le dijo a Moisés, su yerno, ¿verdad?, que escogiera hombres virtuosos, temerosos de Dios, veraces, que odiaran la avaricia, íntegros, completamente íntegros, para que fueran jueces que le ayudaran. Y Moisés obedeció a su suegro y escogió bien con la ayuda del Señor, ¿verdad? Y esos jueces no se corrompieron, fíjense, y son los que ahora son delegados a que lleven a cabo el castigo que Dios había mandado para aquellos que habían pecado, ¿verdad? Yéndose en pos de otros dioses y fornicando y adulterando con las mujeres de Moab y de Madián. Mujeres hermosas, hay 2 cosas muy importantes que nos aplican en esta historia, mujeres hermosas. Número 1, no debemos olvidar jamás que estamos en una guerra espiritual que va a durar toda nuestra vida de este lado, ahora sí que de este lado de la eternidad, ¿verdad? Y por ende, pues no podemos ni debemos bajar la guardia, mujeres hermosas. Todos los días debemos vestirnos de la armadura de Dios para poder combatir al enemigo, ¿verdad? Ese enemigo de nuestras almas que tenemos, que siempre va a buscar la manera de traer maldición a nuestras vidas. Y como ya vimos, ¿verdad?, aquí en esta historia, no siempre la maldición va a ser verbal, muchas veces va a ser física, trayéndonos tentaciones, muchas veces trayéndonos malos pensamientos para que los ejecutemos, ¿verdad? O nos mantengamos preocupadas. El enemigo siempre quiere mantenernos preocupadas, nos quiere mantener en depresión, ¿verdad? Así que tenemos que estar siempre muy cautelosas y no confiarnos, mujeres hermosas. La Biblia nos dice que somos soldados de Cristo, amén, y que un soldado debe permanecer preparado todo el tiempo. Así que, mujeres hermosas, ustedes se imaginan a un soldado que está en el campo de guerra, pero que
es solamente soldado porque pues está en el campo de guerra y tiene su uniforme y tiene armas, pero nunca le enseñaron a usar las armas, nunca tuvo el entrenamiento correcto, tanto físico como mental, ¿verdad? Para soportar la guerra. Esos soldados que están así, ¿ustedes creen que van a sobrevivir en la guerra? ¿Qué porcentaje tienen de que sobrevivan? Un porcentaje muy bajo, ¿cierto? Bueno, cuando nosotras, mujeres hermosas, como hijas de Dios, no leemos la palabra del Señor, no la memorizamos, no la vivimos, no somos íntegras, no somos veraces, no somos temerosas del Señor y de su palabra, tenemos un alto porcentaje de ser vencidas por el enemigo. Así que, mujeres hermosas, ¿se imaginan un grupo de soldados en plena guerra diciendo, estemos tranquilos, no se preocupen, no practiquemos hoy no hay que prepararnos, no hay que entrenar porque declaramos que hoy no nos va a atacar el enemigo? ¿Ustedes se imaginan eso, mujeres hermosas? Eso nunca sucede porque los soldados siempre están entrenando, siempre se están preparando para los ataques del enemigo porque no saben a qué hora o de qué manera los enemigos los van a atacar. Así que, mujeres hermosas, asimismo nosotras no podemos confiarnos, debemos prepararnos todos los días con la lectura y con la oración en la presencia del Señor. Amén. Suplicándole todo el tiempo, mujeres hermosas, que nos libre de caer en tentación, que nos cuide del enemigo, que no nos deje hacer nuestra voluntad, sino la de Él. Mujeres hermosas, Dios mandó ahorcar a sus hijos que fueron desobedientes a su mandato. Él dice misma su palabra y lo sabemos, ¿verdad? Aun cuando muchas veces no conocíamos la palabra de Dios antes, sabemos que el Padre que ama corrige. Amén. Dios nos ama y por eso nos corrige, mujeres hermosas. Dios es tan justo y tan santo que nunca corrige sin motivo, ni por periodos largos. Amén. Gloria a Dios por eso. Pero aún así su corrección duele, ¿verdad? Así que, mujeres hermosas, si no queremos que Dios nos corrija, mejor estemos en guardia, listas a obedecer a nuestro Dios, nuestro capitán. Amén. Y Él nos va a dar la victoria en Cristo Jesús. Amén. Como todo soldado, mujeres hermosas, pongámonos la armadura del Señor. Si tienen su Biblia, por favor, acompáñenme a leer en Efesios, mujeres hermosas. Efesios capítulo 6, los versos 18, capítulo 6, versos del 10 al 18. Dice así Efesios 6, del 10 al 18. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mujeres hermosas, ¿ustedes imaginan a los soldados que van a la guerra y matan parejo a todos? No, ellos están entrenados para detectar cuando hay civiles en medio de los enemigos, mujeres hermosas, y ellos no matan a los civiles. Así que nosotros tenemos que entrenarnos con la palabra del Señor para saber y darnos cuenta que nuestra lucha no es con la gente, sino con el enemigo. Aquí dice su palabra que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Dice, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea que el enemigo usa a la gente, pero nuestra guerra no es con la gente, es con el enemigo, mujeres hermosas. Y eso tenemos también que, por eso, estudiar la palabra para saber qué tácticas usa el enemigo para atacarnos, mujeres hermosas, pero no es con la gente. Cuando alguien venga y le ofenda o le haga algo, no es la persona, es el enemigo que le está usando a esa persona para atacarle a usted. Así que nuestra guerra es con el enemigo y es a él a quien tenemos que derrotar. ¿Cómo? Con oración, declarándole la palabra del Señor. Amén. Dice el verso 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Mujeres hermosas, esa lucha es todos los días, en todas horas puede suceder, a cualquier hora que el enemigo nos ataque, muchas veces hasta por los mismos miembros de nuestra familia, los usa para atacarnos, ¿verdad? Así que tenemos que tener mucho cuidado y una vez que no dejemos, ¿verdad? Que eso nos lastime, que lo que la gente nos dice nos lastime.
habremos vencido al enemigo, pero eso lo vamos a hacer solamente manteniéndonos en oración, aprendiendo la palabra del Señor, ¿verdad? Resistiendo al enemigo. Y dice, cuando eso haya pasado, ¿verdad? Dice, estad firmes. O sea, no, el hecho de que ganemos una batalla no significa, mujeres hermosas, que el enemigo se va a dar por vencido. Así que tenemos que estar firmes, continuando, ¿verdad? Leyendo la palabra del Señor, continuando en oración. Para la próxima vez volvamos a ganarle, mujeres hermosas. Dice el verso 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Mujeres hermosas, tenemos que vestirnos de la verdad, ser veraces. Acuérdense lo que dice aquí la palabra, ¿verdad? Que lo que le dijo Jetro a Moisés, que cuando escogiera a los jueces, los escogiera gente que dijera la verdad, que odiara la injusticia, que odiara la desintegridad, ¿verdad? O sea, que fueran íntegros, que odiaran pues el dinero, ¿verdad? Así que, mujeres hermosas, necesitamos nosotros ser veraces, ¿verdad? Para que entonces podamos estar bien preparadas, siempre hablar verdad y vestirnos de la justicia, ¿verdad? De la justicia de nuestro Dios, mujeres hermosas. Y el verso 15 dice, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Mujeres hermosas, debemos estar dispuestas siempre a predicar la palabra del Señor, ¿verdad? Y para poder predicar la palabra del Señor, pues tenemos que leer la palabra, tenemos que orar, ¿verdad? Así que ya estamos ahí vistiéndonos con esa armadura del Señor, ¿verdad? Preparándonos con su santa palabra, pidiéndole su protección. Amén. Dice el verso 16, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del maligno, de fuego del maligno. Mujeres hermosas, necesitamos mantenernos orando, leyendo la palabra del Señor y orando. ¿Por qué? Porque el Señor en su palabra nos da promesas, y cuando nosotros creemos las promesas del Señor, eso nos da fe. Cuando el enemigo venga a atacarnos, lo vamos a atacar a nosotros de regreso con la palabra del Señor, con la fe. Él nos va a murmurar, ¿verdad? Mira, tus hijos están haciendo esto, ellos ya están perdidos, y nosotros vamos a decir, no, la vida de mis hijos está en las manos del Señor, o de algún otro ser querido que Él quiera engañarnos, ¿verdad? Diciéndonos que así ya va a quedar. No es así, ¿verdad? Porque nosotros sabemos, el Señor dice que la obra que Él comienza la termina, y Él no miente, amén. Así que si nosotros creemos en el Señor, creemos que por fe, ¿verdad? Nuestra familia va a ser salva si nosotros damos un buen testimonio, si nosotros nos mantenemos predicándoles el Señor a su tiempo, y si nos mantenemos orando por nuestra familia a su tiempo, el Señor va a hacer su obra. Pero cuando dice que tenemos que tener fe, el escudo de la fe es no creerle al enemigo sus mentiras, ¿verdad? Sino mantenernos fuertes en la fe que tenemos de que Dios cumple sus promesas. Amén. El verso 17 dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Mujeres hermosas, ya el hecho de ser salvas nos protege del enemigo, ¿verdad? Así que, mujeres hermosas, si hay alguna que me está escuchando que aún no ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe, mujer hermosa, hoy es el día de entregarle su vida a Cristo. Venga a Cristo, sométase a Él, entréguele su vida, conságrese al Señor, mujer hermosa, y asegure su salvación. Dice la palabra del Señor que al que cree en Cristo es salvo. Amén. Así que crea en nuestro Señor Jesucristo, crea que ese sacrificio precioso que Él llevó en esa cruz, Él con ese sacrificio le está limpiando de sus pecados. Él murió en esa cruz por sus pecados y le está librando de la ira santa que Dios va a dejar caer sobre esta tierra. Así que, mujer hermosa, venga a Cristo, confíe en Él, hágalo su Señor y su Salvador de su vida, y desde hoy comience a vivir para la gloria de Dios. Amén. De esa manera ya automáticamente usted va a tener ese yelmo de la salvación que la va a estar protegiendo, y la espada del Espíritu dice que es la palabra de Dios, pero también el Espíritu Santo es derramado sobre de nosotros cuando nosotros le entregamos nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo. Así que ahí ya tenemos otra protección, más aparte la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. O sea, el Espíritu Santo nos sella como propiedad de Dios cuando nosotros venimos a rendirle nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo y le decimos, Señor, heme aquí, de hoy en adelante voy a vivir para la gloria de tu nombre. Dice la palabra en otra porción que el Espíritu Santo desciende fresco sobre nosotros y nos sella como propiedad de Dios, como garantía, ¿verdad?, de nuestra salvación. Pero Él necesita su espada, ¿verdad? Y la espada se la vamos a dar nosotros cuando nosotros leemos la palabra de Dios, ¿verdad? Así que nosotros tenemos que llenar el Espíritu
Espíritu Santo, ¿verdad? Alimentarlo con la palabra del Señor, mujeres hermosas, todos los días, ¿eh? No es de que nomás los domingos, es todos los días tenemos que agarrar la espada de la palabra de Dios, ¿verdad? Y el verso 18 dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Dice orando cada 8 días? No, dice orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea, tenemos que orar todo el tiempo, mujeres hermosas. Hay otra porción de la Escritura que dice oren todo el tiempo. Y aquí el Señor nos vuelve a decir oren todo el tiempo con súplica en el Espíritu, ¿verdad? O sea, orando por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque solamente es en el nombre de Cristo que podemos venir delante de nuestro Padre Celestial. Y dice velando, o sea, tenemos que estar orando y velando, ¿verdad? Para que no caigamos en tentación. Y orar, dice también, suplicando por todos los santos, o sea, por todos los hijos de Dios, por todos nuestros familiares, mujeres hermosas, para que Dios haga su obra en ellos también. Amén. Así que, mujeres hermosas, tenemos dos enemigos muy poderosos. Primero que nada, al enemigo de nuestras almas, ¿verdad? A Satanás. Pero también, mujeres hermosas, tenemos nuestro propio yo. Nosotras mismas somos nuestro propio enemigo también. ¿Por qué? Porque tenemos esta lucha contra nuestros deseos carnales. Así que no solamente tenemos que prepararnos con la palabra y con oración para derrotar al enemigo, sino también para derrotarnos a nosotras mismas, para derrotar esos deseos carnales que a veces nos vienen, que van en contra del Espíritu de Dios. Amén. Así que, mujeres hermosas, tenemos esos dos enemigos poderosos. Por eso el Señor dice que tenemos que morir al yo todos los días, ¿verdad? Es venir al Señor todos los días, cada mañana, y decir, Señor, heme aquí estoy ante tu altar, Padre Santo. Vengo a morir al yo para que tú vivas en mí, mi Dios bendito. Ayúdame para que el día de hoy yo lo viva para tu gloria, Señor. Pero ayúdame porque sola no puedo, Señor. Ayúdame a resistir la tentación. No te pido que quites la tentación, pero sí que me ayudes a no caer en ella, Padre. Así que, mujeres hermosas, por favor, no nos confiemos, porque esta guerra va a durar toda nuestra vida de este lado de la eternidad, mujeres hermosas. Y fíjense, Dios nos da un consejo muy poderoso para hacer que el diablo deje de molestarnos. Obviamente, les digo, una vez que nos deja de molestar por un momento, no significa que nos va a dejar de molestar siempre, pero recordemos este versículo y memoricémoslo, mujeres hermosas. Santiago 4:7 dice, sométanse a Dios, resistan al diablo y éste huirá de ustedes. Amén. Se los voy a repetir, Santiago 4:7. Sométanse a Dios, resistan al diablo y éste huirá de ustedes. Así que, mujeres hermosas, si queremos que el diablo huya, ¿verdad? Y con sus mentiras a otro lado, necesitamos primero someternos al Señor. Muchas veces queremos derrotar al diablo, pero no leemos la palabra, no oramos, no nos mantenemos en sintonía con el Señor. ¿Cómo entonces el diablo va a huir de nosotros? ¿Se acuerdan cuando nuestro Señor Jesucristo, después de ser bautizado, dice que el Espíritu lo llevó al desierto, ¿verdad? Y el diablo lo tentó y le recitaba la palabra, ¿verdad? Porque el diablo se sabe la Biblia, mujeres hermosas, se la sabe de memoria, completita. Y se la recitaba a nuestro Señor Jesucristo, pero nuestro Señor Jesucristo se la recitaba de regreso, pero con más poder, porque Jesucristo es Dios. Amén. El diablo no tiene poder, mujeres hermosas. Así que es un enemigo vencido. Amén. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo, que es Él quien nos da la victoria. Él ya salió victorioso en esa cruz del Calvario, pero el enemigo no se quiere dar por vencido. Así que nos va a estar molestando, pero mientras nosotras nos mantengamos sometidas a nuestro Rey y Señor, nuestro Señor Jesucristo, y leamos la palabra y la memoricemos y se la recitemos al enemigo, ¿verdad? La usemos bien, la palabra del Señor, entonces Él se va a ir, mujeres hermosas. Pero les digo, no se va para siempre, va a buscar otro momento y nosotras tenemos que estar preparadas. Estamos en una guerra, no podemos confiarnos, mujeres hermosas. Así que, mujeres hermosas, pues ese es el devocional de hoy, que yo espero que sea de gran bendición porque está poderoso. Nos recuerda que tenemos que mantenernos de la mano de nuestro Dios, nuestro capitán, amén, por medio de su Hijo Jesucristo, por medio de su santa palabra, mujeres hermosas. Así que bueno, pues las invito a orar para que podamos terminar. Oremos. Amantísimo Señor, Dios y Padre maravilloso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre nuestro,
En esta mañana, Señor, seguimos aquí ante tu bella presencia, Señor, de donde no nos vamos a ir jamás, Padre. Oh Dios poderoso, te damos gracias porque tú nos tienes guardadas en tus manos, Padre. Y si tú eres con nosotros, ¿quién contra nosotros, mi Dios amado? Pero sí te rogamos, mi Dios poderoso, que nos ayudes a ser unas siervas fieles, unas soldados de Cristo, Señor, temerosas de ti, hacedoras de tu palabra, Señor. Ayúdanos a someternos a ti, Señor, leyendo tu palabra, Señor, viviéndola, Padre, memorizándola, para que cuando el enemigo venga a molestarnos, mi Dios amado, podamos, Señor, atacarlo con tu palabra, mi Dios poderoso. Podamos atacarlo con esa espada de tu palabra, mi Dios eterno. Por favor, ayúdanos. Yo no sé qué nos espera este día, Padre, pero sabemos que este día y todo nuestro futuro está en tus preciosas manos, mi Dios amado. Así que esperamos, Señor, que tú nos des la victoria en este día, Señor. No te pedimos que quites la tentación, pero sí que nos ayudes a no caer en ella, Señor. Ayúdanos aún con nuestro propio yo, Señor, que de veras que batallamos mucho con nuestro propio yo, Señor. Pero en esta mañana, Señor, venimos ante tu presencia, Padre, para morir al yo, Señor. Ayúdanos, Padre, a morir al yo, a tomar nuestra cruz, Señor, y a seguirte, Padre fiel. Ayúdanos a vivir, Señor, velando y orando todo el tiempo, Señor, para que no caigamos en tentación, para que cuando el enemigo nos ataque, Señor, no estemos desprevenidas, Padre. Por favor, danos la victoria en este día, Señor. Danos la victoria en contra del pecado y en contra de nosotras mismas, Señor. Por favor, Padre fiel, seas tú, mi Dios amado, un escudo alrededor de cada una de nosotras y de los nuestros, Padre, cuidándonos de los dardos encendidos del maligno, Padre. Oh Dios poderoso, deshaz toda obra del diablo, Señor. Dios bendito, por favor, quebranta sus planes, mi Dios amado, y lleva a cabo los tuyos, mi Dios poderoso. Lleva a cabo tu propósito en nosotras, Señor. Sigue moldeándonos. No te canses con nosotros, Padre. No te des por vencido con nosotras, mi Dios amado, por favor. Te damos gracias, mi Dios bendito, y te pedimos todo esto en el nombre poderoso, dulce y precioso de nuestro amado Señor Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Amén, Señor. Bueno, mujeres hermosas, pues espero que tengan un día muy bendecido, muy hermoso. Les amo en el amor del Señor. Y si Dios nos presta vida, pues aquí las espero mañana para que continuemos con nuestro estudio. Amén.